Hoy, está con nosotros, para hablarnos de crítica y artes escénicas, José Miguel Vila. Periodista, ensayista y crítico de artes escénicas. José Miguel Vila ha trabajado en prensa, agencias, radio, televisión y direcciones de comunicación. Autor prolífico, con miles de artículos, y extensa bibliografía. Bueno, pues venga, como somos pocos, tengo que agradeceros más que doblemente, por lo menos triple o quintuplemente, vuestra presencia aquí. Primero tengo que agradecer a la biblioteca, por cierto, bellísima biblioteca, ¿no? La de la antigua Casa de Fieras, un lugar que hace ya la friolera de, ni me acuerdo ya, más de 50 años que yo vine por primera vez a Madrid, y tanto que más de 50, más bien cerca de, yo qué sé, 55 por lo menos, ¿no? Y recuerdo perfectamente lo que esto era una especie de zoológico del siglo XIX, que afortunadamente pues, desapareció pronto, y las fieras, si es que entran aquí otra vez, ya van vestidas con pantalones y con faldas y con cosas de estas. Cualquiera de nosotros podríamos estar aquí perfectamente, ¿no? Así es que nada, gracias a la biblioteca, como digo, y gracias a vosotros, sobre todo. Y bueno, me alegro de que no hayan convertido esto en un circo romano, y yo no haya tenido que venir vestido de gladiador, y que tampoco estén aquí fieras, como uno puede pensar si acude a una casa de fieras, ¿no? Bueno, lo que quería presentar como, digamos, credencial, dice, bueno, este hombre, ¿por qué viene a hablar aquí de crítica y de artes escénicas? Pues yo llevo ya la friolera de más de 50 años como espectador y 11, 12 años como crítico de teatro, lo cual creo que ya me da un cierto crédito, ¿no? No solamente eso, además, yo he reunido en 2023, primero, y el 24 seguí, 11 volúmenes con todas las críticas que he publicado, que son cerca de 2.000, no sé, no las he contado exactamente, pero desde luego más de 1.500 y más cerca de 2.000 que otra cosa, desde que empecé en 2013, la temporada 2013-2014, a hacer crítica teatral, ¿no? Este año además me han dado una sorpresa los socios de la Asociación de Directores del SENA, porque en la 38ª edición de un premio que se llama Leandro Fernández de Moratín, por cierto, no solamente un literato, sino también un crítico, como ahora voy a contar, un crítico de teatro, el premio es de investigación teatral, y yo he sido finalista, lo cual significa que, bueno, algo debo de estar haciendo bien, si no, obviamente no se habrían fijado en mí, ¿no? La raíz etimológica de la palabra crítica alude a la capacidad de discernimiento, o sea que en realidad lo que hacemos los críticos es eso, tratar de decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué quiere decirse con esto? ¿Qué me quiere contar con esto el dramaturgo por un lado, el director por otro, y las distintas gentes que intervienen en el hecho teatral, ¿no? Pero como he empezado a decir antes, al citar a Fernández de Moratín, los críticos no hacemos, de ahora, de este tiempo, no hacemos nada nuevo. Somos, yo creo que, legatarios de una larga tradición en España que ya prácticamente roza a los 3 siglos. Hay un libro que editó el Centro Dramático Nacional hace unos años y que firman como coordinadores, no solo como autores, hay muchos otros autores, 2 estudiosos del mundo del teatro, que son Fernando Doménez y Eduardo Pérez Rasilla, que se titula Historia y Antología de la Crítica Teatral Española. Lo hicieron en 2 volúmenes, el primero de 1763 hasta 1936 y el segundo desde el 36 prácticamente hasta nuestros días, porque lo cerraron en 2006, ¿no? Así es que desde finales del siglo XVIII hasta finales de 1900, hasta el principio de la guerra, ha habido críticos como los que voy a citar a continuación, empezando porque ya os he dicho, Leandro Fernández de Moratín, pero siguiendo por Mariano José de Larra, Manuel Bretón de los Herreros, Ventura de la Vega, Antonio Cánovas del Castillo, Juan Valera, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, como no, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín, Manuel Machado, el hermano de Antonio, o Enrique Díez Canedo, por ejemplo, o Ramón Pérez de Ayala. Y nombres desde la Guerra Civil hasta nuestros días, por ejemplo, de un dramaturgo que también hizo crítica, Max Aub, Alfredo Marquerie,
Gonzalo Torrente Ballester, Victoriano Fernández Asís, Pedro Laín Entralgo, Lorenzo López Sancho, Enrique Llobet, María Aurelia Cambain, Francisco García Pavón, José Monleón, Carlos Luis Álvarez, que todo el mundo conocía por Cándido, Ángel Fernández Santos, Fernando Lázaro Carreter, Eduardo Aro Teclen, que seguramente de estos últimos es el que probablemente más os suene. Un hombre que, por cierto, en las páginas del Diario El País, que al parecer era toda una institución entre los teatros madrileños, porque los integrantes la gente que trabajaba en el teatro se daban codazos cuando se acercaba don Eduardo, diciendo que viene, porque le temían muchísimo. Era un hombre bastante serio, bastante adusto. Creo que no aplaudía nunca cuando terminaba las funciones y no se casaba con nadie porque daba palos a diestro y siniestro. Yo creo que seguramente algunos merecidos, otros seguramente no tanto, ¿no? Bueno, yo en todo caso estoy con Ernesto Caballero al afirmar que quizás el fenómeno del teatro sea seguramente la forma de comunicación más compleja y refinada que se da entre los seres humanos. Bueno, desde entonces, el teatro en España, ya sabéis que desde el siglo de oro, prácticamente siglo XVI, siglo XVII y quizás un poco antes, el siglo XV, en España tiene una altura muy importante, ¿no? Hoy, ¿cómo está el teatro? Bueno, si queréis y por lo menos brevemente podemos hacerle un pequeño repaso y así nos ponemos un poco a tono antes de que podamos después conversar y hablar de lo que os parezca a vosotros. Yo, particularmente, hace un momento acaba de venir una actriz y seguramente podrá corroborar lo que yo digo. A mi juicio, desde el punto de vista dramatúrgico, yo creo que estamos viviendo un segundo siglo de oro en la dramaturgia española. Hay nombres de la talla de Eusebio Calonge, de Juan Mayorga, de Laila Ripoll, de José Sanchís Sinisterra, José Ramón Fernández, por decir solamente nombres ya más que consolidados en la escena española, pero hay también muchos otros jóvenes que están, digamos que, hablando y chutando y pisando bastante fuerte, como por ejemplo Lucía Carballal, Lola Blasco, Íñigo Guardamino, Antonio Rojano, Carolina África, Lucía Miranda, muchos otros nombres, podría citar docenas de nombres. Ahora, por ejemplo, estoy a punto de terminar un libro que no sé cómo acabaré llamando, pero probablemente Teatro Femenino Plural, en donde he conversado largo y profundo con una treintena de dramaturgas y directoras de escena, la mayor parte de ellas jóvenes, algunas no tan joven, pero que en todo caso quizás tienen en común, desde mi punto de vista, que no ocupan el lugar que merecen dentro del hecho teatral español, ¿no? O sea, son reconocidas unas, más o menos, pero tendrían que serlo más, esas que son reconocidas, y desde luego las que no son, deberían ser conocidas porque son gente que creo que va a marcar un antes y un después también en la dramaturgia española, ¿no? Desde el punto de vista del espectador, sobre todo en las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, quizás alguna otra más, yo creo que nunca antes se había tenido una oferta tan diversificada de teatro como hay en estos momentos en España, ¿no? Desde lo económico, es decir, cómo vive la gente del teatro, la cosa ya no está tan bien, está bastante mal, y por hacer un juego de palabras, situaciones dramáticas, porque solo algo más del 8% de los actores pueden vivir exclusivamente de su profesión. Hay un informe sociolaboral de los actores y bailarines españoles realizado, en 2016 creo que fue el primero, pero se han hecho en años posteriores, prácticamente con 4.000 o 5.000 encuestas, que significa prácticamente un 40% de la profesión, en donde se habla de cuál es esa situación real, no inventada y no por proyecciones, no, realmente es que están así, ¿no? Y básicamente los datos son prácticamente desoladores, ¿no? Porque, como digo, muy poca gente puede vivir exclusivamente de lo que hace, de lo que le gustaría hacer con su profesión teatral, ¿no? En territorios escénicos, como os he dicho antes, he recogido prácticamente toda mi labor como crítico teatral. Todos ellos tienen, por decir, una estructura similar, tienen un prólogo de un dramaturgo, de alguien del mundo del teatro, que lo prologa, dramaturgos, directores de escena, algún vestuarista, algún actor también, por ejemplo,
y después una introducción en donde trato de algunos de los aspectos que en estos momentos creo que hay que saber o hay que pararse a considerar del mundo del teatro, para luego después incluir todas y cada una de las críticas que he ido haciendo en la temporada teatral correspondiente, ordenadas por orden alfabético y poniendo exclusivamente primero en el índice al menos, luego después ya se va al capítulo correspondiente y está la crítica entera, ¿no? El título de la obra y el director de escena, que últimamente es la figura sobre la que más recae la responsabilidad de una función. Hasta hace no tanto tiempo, quizás 40, 50 años, la figura que mandaba era la del dramaturgo. Ahí era el que deshacía, y allí no se movía una coma si no lo autorizaba. Como digo, desde hace esos años es la figura central sobre la que pivota todo el hecho teatral, es fundamentalmente la del director de escena, ¿no? Los libros los publiqué en Amazon, un sitio, digamos, no muy digno, teóricamente, aunque me he dado cuenta de que es la forma más libre de publicar, la de publicar en Amazon, ¿no? Tienes que estar pendiente de los tiempos de las editoriales, que son tremendos, a veces tienen el año completo, tienes que esperarte un año o dos cuando la cosa ya se ha puesto prácticamente vieja, etcétera. Y además de esa razón, que ya es de peso, es que la media de los libros, quizás salvo el primero que fue más bien delgadito, la temporada 13-14 la que comencé, la empecé tarde y tampoco lo hice con el ímpetu que lo fui haciendo en los años posteriores, pues tiene una media de 300, 400, 500 páginas. Absolutamente un libro inconcebible en cualquier editorial que se dedique al teatro, que están acostumbrados a publicar obras dramáticas que a lo sumo pues pueden tener 70, 80 páginas, y si le voy con eso seguramente hubieran descolgado el teléfono y hubieran llamado al psiquiátrico para ver si había algún hueco para mí por allí, ¿no? Así que decidí no hacerlo, ¿no? Y bueno, luego después también hay razones, digamos, de operatividad, de libertad e incluso hasta de rentabilidad, incluso tanto para el autor como para el editor, que en este caso, como digo, es la Amazon, ¿no? De modo que es verdad, no es fácil que te encuentren en el Corte Inglés o en la FNAC, otros libros míos sí se pueden encontrar ahí, pero es fácil que te encuentren en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Honduras o en Francia, da exactamente igual, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Bueno, yo en esas introducciones, si queréis os hablo un poco de qué hablo yo en esas introducciones de los libros, porque son cosas que hay que tratar cuando uno quiere hablar del arte escénico, ¿no? Hablo en primer lugar de ese triángulo formado que a veces se lleva bien y a veces no tan bien, como es el teatro, el espectador y la crítica, o sea, que pintan los tres ámbitos, ¿no? Yo creo que bueno, por lo menos teóricamente, iba a decir se odian. Sí, en general los críticos no somos bien vistos. Somos vistos con cierta displicencia por parte de actores, directores, incluso dramaturgos, y al mismo tiempo con cierto temor. Quizás no tanto cuando estaba Aro Teglen, como he citado antes, pero sí con cierto temor, ¿no? Porque ¿qué va a decir este tío que no tiene ni idea, que seguramente es un director frustrado, un dramaturgo frustrado? Puede que así sea, no lo sé en algunos casos. En mi caso, desde luego, no. Yo no tengo ningún interés en ser ni director, ni dramaturgo, ni actor tampoco. Lo que menos de todo, actor. No me siento capaz. No me importaría si hay que hacerlo. Ponerme delante de una cámara para hacer cine, por ejemplo, o incluso series, no me importaría. Pero en un escenario, delante de un público que respira, que tose, que se cabrea, que se inquieta, que... admiro a los actores, me parecen... para mí es en ellos donde reside de verdad el centro del teatro. Por mucho director que haya, al final, si el actor, por lo que sea, no lo hace como aspira que lo haga el director, por la razón que sea, se siente mal ese día, lo que sea, la cosa se resiente y se resiente de forma ostensible, ¿no? Ellos son los que dan la cara y son, por cierto, los que más, alabanzas deben de llevarse, ¿no? Y yo creo que es necesario la figura del crítico como intermediario también con el espectador. El espectador no puede acudir a una media de, yo qué sé, el año pasado, por ejemplo, creo que fui a unas 200, casi 50 obras. Tampoco es común, ¿eh? Yo digo que no soy, el mejor crítico, seguramente,
perdón, pero sí desde luego el que más escribe. Porque yo, obra que voy, obra sobre la que escribo. Mis colegas no hacen tanto, ¿eh? A lo mejor van a 5 y escriben sobre una, y si lo escriben, o van a 10, no lo sé, depende, unos más, otros menos. Yo escribo absolutamente sobre todo lo que voy a ver. Me guste, no me guste, medio me guste, me entusiasme, me deprima o me irrite. Y es curioso también, pero en mi caso al menos me cuesta 3, 4, 5 veces menos trabajo escribir una crítica si me entusiasma que si me irrita, si me molesta, si me parece que es pesada, que es infumable. Yo lo primero que quiero es no respetar, por supuesto, a todos los que están detrás de cualquier obra de teatro. No quiero dar la impresión de que llego allí por ver una obra, hora y media, 2 horas o lo que dure, pontificar sobre lo que acabo de ver. Yo tengo una postura muy clara, que después os iré detallando un poco más despacio, y es que no quiero enseñar nada, porque no tengo nada que enseñar además, ni a unos ni a otros, del resto de los personajes necesarios para que se produzca el hecho escénico, sino que simplemente soy quizás un espectador privilegiado por haber visto tanto teatro, por tener el sentido de la escucha, que me parece el fundamental a la hora de acudir al teatro, por razones obvias. Algunos lo saben, o la mayor parte de la gente lo sabe, pero mucha otra gente no lo sabe. Yo soy ciego y muchas veces reto a algunos de los que dudan que comparen mi crítica con cualquier otra crítica de cualquier otro colega del teatro, y que si ven algún tipo de diferencia, pues enhorabuena, porque seguramente no la van a ver. O sea, no se nota. Yo me busco los medios para las cosas que no veo, pues hablar de ellas, pero hablar de ellas con cierto conocimiento de causa, ¿no? Tengo la suerte además de que me acompaña Carmen, mi mujer, también ella es crítica a su modo en las redes sociales, Auténtico Teatro se llama, se escribe su nickname, como se dice ahora, y no solemos comentar nunca nada durante el transcurso de una obra de teatro, en la función. Al salir, sí, en camino de casa, si damos un paseo, si volvemos en metro, como sea, tal, y a la hora de escribir la crítica, ni ella sabe qué voy a decir yo, ni yo sé qué es lo que va a decir ella. Y es curioso, pero más del 90% de las ocasiones coincidimos en las apreciaciones que ponemos, es decir, que tenemos sensibilidades muy parecidas, digo yo, si no, no me explico la razón. Hubo quien creía al principio de dedicarme al mundo este, que era ella, como le pasaba, no recuerdo cómo se llamaba, el marido de María Lejarra, ¿os acordáis alguno? Bueno, María Lejarra es una estupenda escritora, que su marido se aprovechaba de ella, aparte de que la trataba fatal, y firmaba los libros que escribía María Lejarra. Yo creo que algunos colegas vuestros seguramente pensaban lo mismo de mí, que era Carmen quien me escribía la crítica y yo quien la firmaba. No es así, y tuve que escribir un libro que se llama Teatro a ciegas, para salir del armario y decir, bueno, sí, es verdad, yo hago las críticas, yo veo teatro, hace muchos años que veo teatro, y esto no significa nada, ni soy ningún héroe, ni nada por el estilo, pero bueno, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y que cada palo aguante su bola, en definitiva, ¿no? Soy ciego, sí, pero yo creo que por eso ni mis críticas valen más, ni mis críticas valen menos, y eso, como digo, llevo ya demostrándolo durante 11 o 12 años prácticamente, y no sé, espero que me queden, 15 por lo menos por delante, para la cabeza me respete y pueda seguir haciéndolo, ¿no? Así es que, bueno, no estaría mal acabar con 20 y tantos años seguidos de ver teatro y quizás unos 3.000 o 4.000 títulos. No estaría nada mal, ¿no? Me doy ya por satisfecho con eso, ¿no? Como digo, por los nombres que os he dicho antes, yo creo que reivindico la crítica como un género literario. Con esos nombres que os cité al principio, creo que ya justifico más que de sobra que efectivamente lo es. O sea, hay gente que escribe bien y hay gente que escribe mal. Y bueno, quizás el que escribe mal sepa más de teatro que el que escribe bien, pero seguramente para el espectador, para el lector, será más agradable leer al que escribe bien que al que escribe mal. Así que yo al menos trato de escribir lo mejor posible y desde luego de que una crítica no se parezca jamás a otra crítica, a veces sobre un mismo espectáculo creado, dirigido e interpretado por los mismos, que otra vez lo hago también, no muy frecuentemente, pero por ejemplo tengo una debilidad,
que es la compañía La Zaranda, que ya tiene 48 años de existencia, la compañía jerezana, de ninguna parte, como se titulan ellos a sí mismos, ¿no? Y que me parecen unos auténticos genios del teatro, ¿no? En España son súper conocidos, pero en América son no más que conocidos, son venerados, creo que son incluso adorados, y especialmente en Chile y en Argentina. Hablar de La Zaranda allí es casi, bueno, por lo menos quitarse el sombrero, desde luego, y además de eso, pues no sé, casi ponerlos en un altar, ¿no? Bueno, pues de La Zaranda sí he visto en alguna temporada, a veces 2 veces una misma obra, y como digo, quizá hago referencia a mi crítica anterior, pero la segunda crítica se parece a la primera, pero no es exactamente como la primera, ¿no? El teatro para ciertas gentes, para ciertas personas, entre los cuales seguramente estamos tanto Carmen como yo y algunos de mis colegas críticos, es una pasión, es una necesidad. Incluso en algunos casos también llega a constituir un mono, como quien no puede dejar de beber, no puede dejar de fumar, pues nosotros no podemos dejar de ver teatro. Yo si no puedo ver teatro en ciertas ocasiones. Bueno, yo tampoco soy en ese terreno un ejemplo, ¿no? Porque tengo otras cosas que hacer, me dedico a escribir otras cosas y bueno, me dedico a escribir más y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero desde luego sí que noto que algo me falta, ¿no? Y el teatro para mí es fundamental, ¿no? Para muchos quizás también, porque son bastante mitómanos y en el mundo del teatro, porque muchos tienen conexión también con el tema del cine, de la televisión, de las series y tal, pues es una posibilidad de estar cerca de los que para ellos son verdaderos mitos, ¿no? Yo no soy nada mitómano, y no soy nada mitómano hasta el punto de que conozco a cientos y cientos de personas relacionadas con el mundo del teatro. Tengo sus teléfonos, tengo sus correos electrónicos, tengo posibilidades de hablar con ellos cuando me da la gana, de escribirles, de hablarles por teléfono, etc. Y no tengo ni una sola fotografía con ninguno de ellos. No lo quiero tampoco, ¿eh? O sea, lo busco deliberadamente. Otros colegas, como los espectadores, por ejemplo, luchan por... Antes, durante no, porque no se puede, pero después también, pues hacerse rápidamente una foto con ellos, decir qué importante soy, cuánto me quieren, cuánto los quiero, y como veis lo demuestro cada día en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, tal. Bueno, son formas de concebirlo, respeto absolutamente, pero no lo comparto, y como no lo comparto, pues no lo practico, ¿no? Me preguntaba antes una reciente amiga, Margarita, también colega, es periodista también, que si me gustaba tanto el cine como el teatro. A mí el cine me gusta porque lo he visto mucho hasta que dejé de ver, pero no me gusta tanto como el teatro. Para mí no le llega ni a... no sé, pero eso es una cuestión muy, muy, muy personal. Seguramente porque para los ciegos es mucho más fácil que podamos seguir el teatro que podamos seguir el cine, y más todavía el cine moderno, porque el cine clásico aún, ¿no? A mí no me importa ver 5, 10, 15, 20 veces... pues yo qué sé, una película de Coppola, por ejemplo, me da exactamente igual, ¿no? O de Lubis, por ejemplo, de David Lynch, no sé, los clásicos del... Vaya, hombre, encima yo, perdón. Modo silencio. No me importa, digo, ver 20 veces una película que es clásica y que tiene un valor contrastado, porque cada vez, y yo diría que desde luego en los últimos 25 años, para mí, yo no salvo prácticamente a ninguna, pero fundamentalmente porque le ha dado a los directores por los primeros planos y los primerísimos planos y los efectos especiales, y todo discurre como si fuera un constante spot publicitario a una velocidad de vértigo, y entonces yo no me entero de la misa a la media. Pero hay compañeros que se dedican también a la crítica cinematográfica, compañeros ciegos. O sea, es una cuestión personal, imagino, ¿no? Pero yo no cambio, desde luego, para nada una obra teatral con el mundo del cine, ¿no? Para mí el hecho teatral tiene un hecho adicional, además, aparte del que acabo de decir, ¿no? De que es mucho más inteligible, mucho más... es más tranquilo, más fácilmente seguible por parte nuestra, sino sobre todo también porque me parece un acto irrepetible, un acto que solamente perdura
en la memoria de la gente que lo ha visto ese día y contigo, como una asamblea, que es una cosa también que crea una sensación especial, ¿no? Una sensación de eso, de asamblea, de ver junto a. A mí hay una cosa que me gusta mucho de los últimos tiempos, que antes no sé, y es la de saludar cuando entres al teatro al que se te sienta al lado. O sea, vas a compartir con él 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 5 horas, depende, a veces hay obras de 24 horas incluso. Y bueno, está muy bien, a mí me gusta mucho que buenas tardes, ¿qué tal? ¿No? A lo mejor ya no vuelves a cruzar una palabra más con esa persona, pero al menos, digamos, creo que nos da un gesto más de humanidad que el mero hecho de yo qué sé, de estar aquí. No dices buenos días cuando te metes en el autobús, que tampoco estaría de más, digo yo, no sé, yo creo que todo lo que sea humano me parece que nos dignifica y eso está muy bien, ¿no? Así es que hay veces que sigo diciendo hola, hola, y buenas, buenas, incluso a gente que ni me saluda y que sé que no voy a volver a. Pero bueno, yo creo que, no sé, no podemos resignarnos a ser como los burros o a ser como los animales, ahora que estamos en una casa de Eden, de fieras, porque si no vamos a acabar pareciéndonos a ellos, ¿no? Luego hay otra cosa también que a mí me apasiona mucho, ¿no? Y es la tenue frontera que hay entre el teatro y la vida, ¿no? No se sabe muy bien si es la vida la que imita al teatro o es el teatro el que imita a la vida, ¿no? Porque pasan cosas que uno vive como reales, auténticamente reales, que te emocionan, que te traspasan absolutamente. Quizás la última, por ejemplo, que he visto de esas características era una obra que en principio digo, estaba destinada a niños. Ahora que estamos en Teatralia, el Festival de Teatro Infantil en la Comunidad de Madrid, vi una obra de un grupo riojano, se llama El Patio Teatro, y son verdaderamente fascinantes. Una obra que se llama Entrañas, por ejemplo, que es la que vi, que si tenéis oportunidad de verla, no dejéis de hacerlo, pero con hijos, con nietos, con sobrinos, con vecinos, con amigos, con enemigos. Es verdaderamente, te traspasa. Es una obra verdaderamente sencilla, aparentemente sencilla, como que no dice mucho. Es un viaje por el cuerpo humano, y ahí viene lo del tema de Entrañas, de buscar lo esencial del ser humano. Y son solamente dos, Izaskun Fernández y Julián Sáenz López. Los dos, digamos, alma mater. Hay un tercero que es un técnico, aunque de hecho se hacen de todo. Tienen la particularidad de que son teatro bueno, también hablan, utilizan la palabra, pero utilizan también los objetos, los títeres, las sombras a veces incluso, y ellos se lo guisan y ellos se lo comen. O sea, ellos se construyen la propia escenografía que utilizan en cada uno de sus montajes, escriben lo que dicen en cada uno de sus montajes, diseñan la luz de cada uno de sus montajes, los objetos, los títeres. Son hombres del Renacimiento, son hombres en el sentido plural del término, es decir, seres humanos, personas que saben hacer de todo y quieren hacer de todo. Por ejemplo, entrevisté a Izaskun, pronto sacaré en el periódico la entrevista, que lo último que había aprendido a hacer es a coser. Dice, no es que no podamos entregar las cosas, pero la satisfacción que produce el hacer tus propias cosas no te la da. Bueno, son formas de ver el teatro. Obviamente, cuando estás en el Teatro Español, tienes 25 actores y una escenografía de no sé cuánto, no lo puedes hacer entre dos. Necesitas no ya 25 actores, sino otros tantos, equipo técnico, directores, dramaturgos, escenógrafos, iluminadores, regiduría, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada tipo de teatro tiene sus cosas y su aquel, y a mí desde el más pequeño hasta el más grande me ilusiona, lo admiro y me entusiasma, ¿no? Escribo también en otro de los volúmenes de Territorios Escénicos, por ejemplo, en esa introducción, sobre una moda que ha surgido en los últimos 15 años, algo así, por lo menos en Madrid, que es la de los rankings, ¿no? Hay un grupo de gente que ve mucho teatro, 30 personas, 35, 40, quizás 50 como mucho, que yo he participado, pero dejé de hacerlo hace un par de años o 3 porque ya no quiero facilitarle tanto a la gente las cosas. Si quiere saber lo que pienso, que me lea, y si no lo quiere saber, pues me da igual, es su problema, ¿no? Yo no reduzco a una nota las impresiones que me ha causado una función teatral,
pero respeto que haya gente que esté en los rankings y que vaya a los rankings a ver si el que más nota media tiene, pues es tal obra o tal otra, voy a ver esta, voy a ver tal otra. Vale, perfecto. Otra gente toma a un crítico de referencia y dice, bueno, yo saber qué me dice que es el que me interesa y es el que veo que está más cerca de mi sensibilidad y el que más cerca, hasta el momento nunca me ha defraudado. Lo que dice el que voy a ver al final es lo que he visto. O lo que sea. Por lo contrario, ¿qué dice que está fatal? Pues a esa voy, porque seguramente esa me va a gustar. Que cada uno tiene que encontrar lo que busca, ¿no? Que es la... Y bueno, también hay una cosa que no sé si habéis oído hablar, las gentes del teatro lo buscan casi siempre con sus obras, y es el tema de la catarsis, un fenómeno que no siempre se produce y que a mí tengo que decir que me ha pasado en contadísimas ocasiones, ¿no? O sea, lo del tema de, por ejemplo, que se parece mucho a la catarsis, ¿no? Y que te conmocione una obra hasta el extremo de descubrirte que se te están cayendo las lágrimas sin darte cuenta. Eso sí me ha pasado bastantes veces, ¿no? Pero esa catarsis de una especie de... Bueno, voy a describir exactamente lo que pasó y con qué me pasó exactamente, ¿no? No es la obra mejor de las que he visto, ni mucho menos, de las 2000, pero bueno, era más que... Era una obra que se llamaba Guerra y Amor, War and Love, de José Luis Arellana, y que vi que una función expresamente dedicada a estudiantes de secundaria y bachillerato. Es una obra que hablaba de la guerra de Ucrania. Yo, si no lo sabéis, he publicado un par de libros sobre el tema ucraniano, lo conozco bastante bien, y en esa obra se hablaba de ese tema, de un grupo de chavales que iban a París a un congreso y en medio del congreso estalla la guerra de Ucrania y entonces los deja absolutamente conmovidos, que no saben qué hacer, que no sé qué, tal, no sé qué. Bueno, pues al final de la obra el grupo de actores y el grupo de dirección y tal se prestó a un encuentro con el público, y esos encuentros con los chavales que están en una obra de teatro a veces porque se los llevan los profesores, otras veces porque les gusta el teatro, otras veces porque no están seguros y quieren decidir en situaciones como esas si se meten por ahí o no se meten por ahí. Bueno, pues hablaron, dijeron varios que ellos habían descubierto el teatro en las funciones como esta y que desde luego iba a ser su vida y que pasara lo que pasara, a pesar de que sabían que no era muy fácil vivir de él, etcétera, etcétera. Estaban bastante bien informados. Bueno, pues yo, después de colgarse en ellos, al final pedí la palabra porque estaba en un espacio donde, vamos, un poco más abajo, yo fui por primera vez en mi vida al teatro a ver un Luces de Bohemia en el Teatro Bellas Artes. En ese momento estábamos en el teatro de arriba, en la Círculo de Bellas Artes, pero se llama el Teatro Fernando, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero vamos, el teatro no es el que gestiona Pentación, ¿no? Sino el del propio teatro, el propio Círculo de Bellas Artes, ¿no? Y bueno, cuando fui a tomar la palabra, después de haber visto eso, después de recordar que había un joder cómo pasa el tiempo, 50 y tantos años, el tema de, bueno, los hijos, los nietos, qué va a pasar, parece que no, pero el peligro de una tercera guerra mundial tampoco está tan lejos. Pues recuerdo que Putin amenazó con lanzar ojivas nucleares contra Londres, París, Roma y Madrid, no hace tanto tiempo de eso. Todo eso se me vino encima y de pronto me puse a llorar como un niño, como si me diera corte hablar delante de la gente. Yo llevo hablando públicamente, pues yo qué sé, de manera continuada y a veces durante horas al día, porque me he puesto delante de un micrófono en radio 4 o 5 horas diarias, pues hace al menos 30 años o 30 y tantos años. Es decir, que esa no era la razón. La razón no era esa, sino todo lo que de pronto se me vino encima y que me impidió articular palabra. Carmen, que estaba sentada a mi lado, mi mujer, pensó que me había dado un infarto. Hasta ese punto, ¿eh? Y como 5 minutos después de terminado el espectáculo, digamos, no el que di yo, sino el que nos dieron ellos y el que yo contribuí a redondear, se me acercaron, por supuesto, todos los integrantes del elenco. Joder, qué bien, no sabes el favor que nos haces, tal, cómo te ha llegado esto, tal, no sé cuántos, tal. Y había una mujer que es amiga mía personal, que era la que había hecho el vestuario, que yo al salir dije, yo a esta mujer se lo cuento antes de que se lo digan los demás, ¿qué ha pasado? Bueno, pues cuando se lo dije ya lo sabía. Se lo habían dicho sus compañeros y tal, y entonces, bueno, enhorabuena, de verdad, joder, qué bien, ¿no sabes cómo nos...? Bueno, la verdad es que si vives esa catarsis, entenderéis perfectamente lo que es esa sensación que solo el teatro es capaz de producir. Yo no he visto a nadie que con el cine le haya pasado
ni algo, vamos, no se acerca ni de broma, ¿no? Y bueno, yo al final lo que quiero es deciros cómo veo la crítica teatral después de todo esto que os he contado, de todas estas cosas que os he contado, ¿no? Hay un autor que es un teórico del teatro que se llama Auden, y yo estoy con él cuando dice que el deber del crítico es decirle al público en qué consiste la obra, no en sugerirle al autor ni al director lo que pudo haber hecho o pudo haber escrito. Yo nunca me meto por esos vericuetos, nunca me meto por esos lares y simplemente me dejo influenciar. Llego lo más virgen posible a cualquier tipo de espectáculo. A veces sé solo el título y quizás el director o el dramaturgo, a veces ni eso, y me dejo impresionar. En la medida en que yo después sea capaz de que el lector se impresione o se cabree o se emocione o se conmocione, lo que sea, que a mí me haya hecho la obra, y por supuesto todas las características de lo que acabo de ver, pues en esa medida habré conseguido mi objetivo, que no es otro que el de hacer amigos enamorados del teatro. Y bueno, con esto yo creo que ya he dicho bastante y quiero dejar tiempo, ya que habéis sido tan amables de venir para acá, pues que hablemos y que hablemos de lo que queráis, de lo que os venga a la cabeza, y si tenéis dudas, si tenéis curiosidades, si tenéis... Esto que estoy manejando, por cierto, ya que estamos en el 185 aniversario de la creación del sistema Braille, es precisamente un antiguo aparato ya, tiene que tener 30 años o 30 y pico, hay algunos que tienen bastante más, pero vamos, el origen de todo eso está de hace 185 años, en que Louis Braille, un visionario francés, creó el sistema Braille, que es un sistema de lectoescritura que todos los ciegos conocemos o debiéramos conocer, porque algunos se han quedado ciegos bastante mayores y tal, y no han sido capaces, u otros como yo, que me he quedado ya como adulto, pues soy capaz de escribirlo muy rápido, pero de leerlo muy lento. Entonces utilizo todo tipo de artilugios, utilizo el ordenador, utilizo el iPad, utilizo el móvil, como he dado buena prueba hace un instante, y utilizo el trasto este que se llama Braille hablado, que, bueno, no he sido capaz de desprenderme de él, ni siquiera con los Mac, ni con los iPhone, ni con los... nada, ni con las tabletas. Con este trasto yo me siento absolutamente cómodo. Un trasto que soy capaz de manejar con un dedo solo y que os reto a que, si sabéis cuándo he estado leyendo y cuándo está escribiendo, me lo digáis. Cuando está escribiendo, cuando está hablando sin leer, quiero decir, perdón. Cuando está improvisando y cuando está leyendo. No podéis saberlo. Llevo 30 años haciendo esto y es imposible. O sea, a veces no lo sé ni yo, si estoy leyendo o no estoy leyendo, ¿no? No, es un aparato maravilloso. Un amigo común, Bernabé, ya que has hablado, Jorge, me inspiró y me hice con 3 brailles hablados. Digo, hasta que me muera, no quiero quedarme sin ninguno. Él creo que tenía más, 4 o 5, ¿no? O sea, que este es extremo. Bueno, pues nada, si tenéis dudas, como digo, tenéis curiosidades, queréis hacer algún comentario. Por un nivel mucho más ingenio del teatro, que es el teatro en los colegios, ¿no? Las funciones escolares de los niños. Por ahí empieza. Y tú, que hoy eres abuelo, ¿qué valor le das a ese germen, a esa semilla? Porque se supone que el teatro tiene una parte terapéutica, ¿no? Incluso el niño que tiene que hacer de árbol, el niño que hace de zanahoria, por ejemplo, ¿no? O de agua, o de lo que quieras, exacto, sí, sí. O de estrella, sí, exacto. Sí. Yo creo que el teatro es válido para todos y en todo momento y en todo lugar. O sea, yo creo que hay salas de teatro en Madrid, por ejemplo, como Cuarta Pared, pero hay más, ¿no? Que hacen campañas permanentes para que la gente acude al teatro, pero no niños por supuesto, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, maduros, padres, abuelos, todo. Yo creo que el teatro es bueno. Te da una capacidad de estar, por ejemplo, frente a un público, de expresarte, de no tener ningún tipo de corte respecto a lo que tengas que decir o tengas que expresar y tal, que ya lo quisieran para así, pues muchas, yo qué sé, escuelas que enseñan a hablar en público, por ejemplo, ¿no? Seguramente si lo hacen bien, utilizarán en algún momento también técnicas teatrales, sin duda ninguna, vamos, ¿no? A mí no me cabe la menor duda, pero vuelvo a repetir, no solo para niños, para niños, para adultos y para ancianos, vamos, sin duda ninguna. Hay muchos grupos de teatro también en centros de mayores, pero muchos grupos de teatro, Y es curioso, por ejemplo, tú que sabes de lo que hablo, Margarida, mi madre fue actriz aficionada, de joven. Murió
hace 5 años, con 88 años, y los últimos 5 de su vida estuvo con Alzheimer. Poco a poco fue perdiendo, ya nos conocía inicialmente, luego ya nos conocía menos, luego ya no nos conocía, tal y cual. El teatro, sin embargo, nunca lo olvidó, y nunca olvidó lo que cantaba. O sea, le decías, yo qué sé, La Violetera, y continuaba cantando La Violetera. O sea, empezabas a cantarlo, le ponías, ahora que es tan fácil hacerlo con YouTube y con cosas de estas, y seguía cantando, y no sabía quién tenía enfrente, que era su hijo, que era su, yo qué sé, su nieto o su nuera, lo que sea, ¿no? Mi padre murió unos cuantos años antes, y fíjate si estaba mal que ni siquiera se enteró de que mi padre había muerto 5 años antes que ella. Y el teatro deja una huella profunda, profunda. Y se supone que su grandeza es, o sea, cuando vas a hacer una crítica, es que consiguen realmente imitar la vida. Esa es la grandeza del teatro bien hecho. Por eso he dicho antes que yo no sabía muy bien que... Las emociones, imitan situaciones reales, claro, creíbles. Esa es la grandeza del buen teatro. Bueno, a veces más creíbles que las cosas que nos pasan, ¿eh? O sea, por eso decía antes que para mí no es fácil tender una línea que separe la vida del teatro. Yo no lo tengo tan claro. A veces me parecen más reales cosas que veo en el teatro que cosas que me suceden en la vida a las cuales no doy crédito. Sé que son reales, sé que están sucediendo, pero no son fácilmente creíbles, ¿no? Sí, yo quería hacer alusión, como has hablado de los niños, de los colegios, yo hace unos cuantos años tuve la oportunidad de recibir un curso de cuarta pared que era sobre técnicas teatrales para la enseñanza. Éramos pocas actrices, casi todo eran más bien profesores. Profesores de secundaria, ¿no? Sí, y me pareció tan maravilloso que hubiera profesores que estuvieran con ese grado de implicación, que luego le intenté trasladar al colegio en el que estaban mis hijos, y unos cuantos estaban interesados, querían promoverlo para que fuera algo que partiera del colegio, para que les diera como complemento de educación a todos los profesores, y no era como chocarse contra una pared, pero no pasó, porque había muchos profesores reacios a algo nuevo, y yo lo que vi en los que sí que realizaron ese curso es que te dan las herramientas para trabajar con los niños, y todo lo que luego los niños van a aprender de esa forma lo retienen mucho mejor, por lo que ha dicho él, porque el teatro, la música son cosas que al final retienes. Entonces, pues, ojalá sea algo que acabe. ¿Sabes, José Miguel, con qué me he asociado también? ¿Con? El entorno de la música. ¿Por qué normalmente la música ligera, incluso la folk, pero sobre todo la música popular, lo pop que llamamos, ¿no?, resulta mucho más sexy que la ópera, ¿no? Y yo te lo digo mismamente, a mí todo me llama la atención, me genera interés. Y a mí me parece en general mucho más sexy el cine que el teatro. Luego es verdad que voy a ver una obra y salgo entusiasmada, revuelta o conmovida porque he visto algo real, o más o menos real, ¿no? Y el teatro tiene eso, por ser tan imitativo de la vida, tan parecido a como somos aquí ahora mismo, y sin embargo parece menos sexy que el cine. ¿Entiendes? Bueno, yo la palabra sexy no sé si la utilizaría en este terreno, pero bueno. Pero te digo la expresión, perdón, porque puede parecer un poco correcto. No. Digo, más atrayente, más... Sí, quizás es la palabra, ¿no? ¿Por qué engancha más una que otra, ¿no? Una música que otra, porque no, sí tienes razón, ¿no? Pues no lo sé, porque toca más la fibra sensible del espectador, está clarísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, confieso... Yo confieso mi limitación. Yo, por ejemplo, no he disfrutado nunca de una ópera. He acudido a algunas, pero no he disfrutado nunca de ellas, ¿no? Me pasa como, lo digo y perdón por el símil, ¿no?, como con las ensaladas. A mí los componentes de las ensaladas me gustan todos, pero cada uno por su sitio. Con la ópera me pasa lo mismo, o sea, me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta el ballet, pero juntos no acabo de... Y me he intentado educarme en ese terreno, porque he intentado ir a veces sistemáticamente, y quizás el único que de verdad me toca es Mozart, ¿no? Pero salvo Mozart, yo creo que los demás no. Pero bueno, soy yo el que estoy mal hecho de fábrica, digamos, ¿no? No soy capaz, ¿no? Pero vamos, decías tú antes lo del tema de los profes y tal, ¿no? En la obra que os he citado antes, al terminar, la de Entrañas, se acercaron a los dos, bueno, todos, directores, actores, tal, dramaturgos, todo,
pues como 6 o 7 profesores que ya estaban metidos en sus colegios correspondientes en el ámbito teatral, por supuesto con la intención de acudir a su colegio para que con esa obra pudieran generar mucha más afición de lo que seguramente ellos ya tenían. Pero yo creo que si el tema parte de un profesor, no de un padre, incluso siendo actor o actriz, como es tu caso, es más fácil meter en el teatro y que los chicos se acaben metiendo en el tema, ¿no? Y yo no he hecho más que un curso de teatro en mi vida, de dirección de escena, no porque aspirase a ser director de escena, que ya os dije antes que no lo pretendo, ni mucho menos, sino por ponerme en el otro lado, por ponerme en el sitio donde están los que están encima del escenario. Y buena parte de ese grupo, que debíamos ser como unos 20, algo así, pero quizás la mitad, por lo menos 10, eran profesores, y actores quizás como 7 u 8. Y luego gente rara éramos otro y yo, nada más. El resto tenía que ver o con el teatro o con el mundo de la docencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, desde luego. En muchos sitios, en muchos países, el teatro está introducido en el currículum escolar de los chicos, o sea, que están desde pequeños haciendo teatro. Y claro, luego hay situaciones, por ejemplo, en Alemania, yo lo sé, hay teatros estables en las ciudades, no grandes ciudades, ciudades de 15 o 20.000 habitantes en adelante. Luego esos teatros se intercambian con las ciudades y se ven otras obras, no solamente las que produce la compañía de esa ciudad. Y yo creo que no estaría nada mal que en España pudiera suceder algo parecido, que se pudiera ver teatro de forma asidua, distinto, no haya que venir a la capital para poder ver teatro, que se pueda ver en las ciudades de, hombre, no vas a ir a pueblos de 2.000 habitantes o de 3.000, pero no sé, pueblos de 25 o 30.000 habitantes, yo creo que sí, que tendrían que buscarse la fórmula. Entre otras cosas, eso provocaría una mayor profesionalización de las gentes del teatro, ¿no? Gentes que de verdad un salario digno pudiera tener formando parte del elenco de la compañía de su ciudad, de las compañías de su ciudad, me da exactamente igual, ¿no? O sea que, bueno, no es nada desdeñable ni mucho menos, ¿no? Pues mira, ya quería comentarte otra cosa más, porque de repente has dicho la catarsis con la obra de Word and Love. Sí, sí. Y da la casualidad ¿La viste? Que esa obra la fui a ver con mi hija. Mi hijo en ese momento era un poco pequeño se hubiera aburrido. Y yo, para que se aburran, prefiero que esperen. Fernando de Rojas era el teatro, no me acuerdo. Sí, ¿Fuiste ahí a verlo? En compañía. ¿Fue por la mañana cuando lo viste? No, yo fui por la tarde, en horario de normal, todos. Sí. Y fui por varios motivos, porque me interesaba, pero también porque, bueno, mi hija en un cortometraje había actuado con una de las actrices, entonces ella, cada vez que coincide con alguien, tiene que ver todo lo que hace esa persona, y quiere empaparse. Y la obra, pues, tampoco sé si es la mejor que he visto, pero sí que te llegaban muchas cosas. No, pero no es la mejor, es verdad. Claro, pero para mi hija, en ese momento sí lo fue. Y a mí lo que me emocionó fue ver a mi hija emocionada. Su reacción, ¿no? Porque a mí lo que me emociona es ver gente joven emocionándose por el teatro. Claro. Y eso a mí es lo que me produce una catarsis de decir, joder, merece la pena. Funciona, claro. Espacio, habla desactivada. Perdón, otra vez. Pues sí, a mí me encantó ver a esos jóvenes, ¿no? Joder, ese amor por el teatro. Yo lo descubrí muy tarde, yo debía tener 17 años o así, la primera vez que fui al teatro, y me pareció un descubrimiento, me pareció un milagro, me pareció una maravilla. Digo, joder, pero esto... Así es que desde el año siguiente que me vine a Madrid a estudiar la carrera de periodismo, pues no dejé de ir al teatro, y además con frecuencia, o sea, no tan compulsivamente como voy ahora, pero no podía ni tenía dinero tampoco, pero sí, yo iba mucho, muy frecuentemente a los teatros nacionales. Entonces habían abonos, ahora en algunos hay, en otros no, y se promovía mucho que la gente joven se metiera en el teatro, ¿no? No sé ni qué hora es. ¿Tenéis hora? Las 8 por ahí, ¿no? Sí, vale, pues no sé, podemos estar un rato más si queréis, ¿no? Pero antes de que nos echen, 8:15 como mucho, por ejemplo, nos vayamos, ¿no? Porque esta gente también tiene su vida, ¿no? Me hace gracia a mí la casualidad personal que coincidimos. Por lo de Luces de Bohemia, La ¿no? franja de edad, no. Ir a una obra de teatro por primera vez en la misma franja de edad, hablo de mis 16, 17, y Luces de Bohemia. Bueno, no sé. Es que eran otros tiempos también, ¿no? Quizás, no sé.
que solo que no la pillé muy bien, también lo recuerdo. Pero yo creo que ahora en colegios ni públicos ni privados no creo que haya un niño de 10 años que no haya ido ya a algún teatro. Estoy seguro, vamos. Habrá ido más veces, le gustará más, le gustará menos, porque obviamente no todo es mimetizable por todos, ¿no? A mí me gusta una cosa, a otros les gusta otra, etcétera, ¿no? Yo no concibo, por ejemplo, que el espectáculo rey de nuestros tiempos, que es el fútbol, pues atraiga a las masas que atrae. Por ejemplo, la gente se queja de que el teatro es caro. Bueno, posiblemente lo sea caro, pero no se queja de que el fútbol es caro. El otro día vi que ¿cuál fue? El Barcelona, no sé qué, bueno, era en la copa esta ahora se llama, sí, Champions League o como se llame. La entrada más barata de fútbol era 119 euros. Con 119 euros puedes ir en Madrid al teatro, hacemos una media entre los que cobran 15 y los que cobran 30, pues unas 8 veces. O sea que no se quejan de que el fútbol es caro. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo intenté también, me pasó como con la ópera, con el fútbol. Digo, bueno, joder, lo pasa también la gente, lo que me estoy perdiendo, ¿no? Voy a intentarlo, a ver. Y fui una vez al fútbol, a ver un Atlético de Madrid y Barcelona, cerca de mi casa, que es cuando estaba el estadio ahí en el Vicente Calderón, ¿no? Y salí frío, exactamente igual que entré. No entendía cómo la gente se enfadaba, se ponía a gritar, le gritaba al árbitro, tal, no sé qué, y dije, no me van a pillar a mí en otra como esta, no vuelvo. De esto hace ya, pues 20 años o así, fui ya mayorcito al fútbol, ¿eh? No me interesa. Pero bueno, respeto a los que les gusta el fútbol, claro, por supuesto, ¿no? Pues es muy importante lo que haces, el ruido que haces, lo que divulgas, me parece, hay que seguir haciéndolo. Una disciplina tan bonita, aunque yo, por ejemplo, al llevarlo al tema escrito, o sea, cuando alguien, un crítico, redacta una crítica, una nota sobre una obra, yo no estoy de acuerdo con que sea un género periodístico. ¿Tú no estás de acuerdo? Porque prensa es... Yo no he dicho periodístico, he dicho literario, no he dicho periodístico. Quiero decir que noticia, reportaje, opinión. Se acabó. Bastante grandeza, es decir, en prensa y en comunicación hay que ser alguien para que tu opinión sea publicada, o sea, para empezar. Pero el género periodístico en sí, no, es que además ni lo necesitan. No, yo he dicho que es un género literario, no un género periodístico, ¿no? Es un género, es opinión directamente, que es, bueno, está considerado como un yo diría que prensa, ¿no? todo el periodismo es literatura, pero no toda la literatura es periodismo. Exacto. Así que yo creo que lo que haces es válido, sí. Bueno, pues yo sí que te digo que me esfuerzo mucho en que lo que digo enganche por la palabra, simplemente. Si lo ha visto bien, si no lo ha visto, por lo menos que le despierte la curiosidad de decir, si pudiera, si tuviera oportunidad, o cómo me gustaría, o tal. Yo con eso me doy ya por satisfecho, ¿no? Y bueno, además de eso, es verdad que yo también tengo feedback de lo que escribo y de lo que hago, y sé que mucha gente va al teatro por lo que yo digo. Pero como os he dicho antes también, es un arma de doble filo. Si los defraudas, no vuelven a leerte. No sé. ¿Hay algún lector reciente que está muy callado y no se atreve a hablar, me parece? Si quisiera decir algo, no lo voy a señalar, ¿eh? Y algún también que no le gusta nada el teatro, que está aquí también, que lo detesta profundamente, cordialmente seguramente, pero bueno, tiene que haber variedad, diversidad de todo, ¿no? No sé. Yo trato de transmitir mi pasión, eso sí que es verdad, ¿no? Y el que no, quizás lo mismo que me pierdo yo seguramente con la ópera, ¿no? Porque veo a gente que le gusta la ópera, y que a veces sale también entusiasmada y tal, y qué pena, ¿eh? Pero bueno. Nada, hay que aceptarse, uno tiene que aceptarse ya como es, porque a ciertas edades además es ya difícil cambiar, ¿eh? Muy difícil. Gracias. A ti, por favor. Bueno, entonces nos vamos ya. ¿Lo dejamos? Pues venga, lo dejamos. Gracias a vosotros por estar aquí, bueno, y a vosotros, a Julián y a Bernabé, por vuestra gran generosidad. Y porque esto luego después se podrá ver, que al final es lo que cuenta, ¿eh? Y bueno, está aquí 7, 5, 10, 3, da igual, ¿no? Y luego lo pones en YouTube. A partir del jueves. ¿Qué es lo que va a hacer Bernabé a partir del jueves? Ya a lo mejor serán 300, 400, 500, 600, yo qué sé, no lo sé.
O sea, la gente ahora, bueno, es verdad que no sales de casa, no tienes que exponerte a que te caiga un chaparrón, a pasar frío en la calle, a que te pille por delante un coche, que en nuestro caso, cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Algo, tenemos que estar de toda esta vida.